Comenzamos ahora. Buenas noches, nosotros vamos a exponer un estudio de caso, costos relacionados con siniestralidad. La accidentabilidad laboral es un factor que contribuye a la improductividad de una compañía, ya que genera costos que no son analizados debidamente. Esto por su parte tiene una gran influencia en el Producto Interno Bruto, generando consecuencias en los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, permitiendo que la empresa desmejore la capacidad y el rendimiento. En el presente documento se realiza un ejercicio para la determinación de los costos directos e indirectos que se pueden presentar en el actuar de los servicios de la empresa Mundo Verde, mediante la identificación del accidente de trabajo ocurrido y en esa misma estancia localizar esos datos para la demostración del desarrollo de la actividad. Siguiente, por favor. Descripción general de la empresa. La empresa Mundo Verde ofrece servicios con el objeto de lograr satisfacer la necesidad de los clientes existentes para así mantenerse en el mercado. En todas las actividades que desempeña la empresa se destacan 4 servicios esenciales, los cuales son fumigación, poda y tala de individuos arbóreos, lavado de tanques, captura y reubicación de abejas. La empresa se caracteriza por dar soluciones a problemas de salud pública con los controles de abejas. Con los controles de plagas, siendo este un requisito obligatorio para que el establecimiento comercial de los clientes tenga los avales por parte de los entes públicos encargados de otorgar los permisos de funcionamiento. Siguiente, por favor. A continuación voy a hacer la descripción del accidente, el cual ocurre el día 8 de mayo cuando los trabajadores de Mundo Verde se dirigen a realizar un retiro de panales de abejas en la vereda Marta del municipio de Girón, Santander. 2 de ellos, al contar ya con todos sus elementos de protección personal, proceden a realizar la instalación de una escalera debido pues, a que el panal se encontraba en la parte superior de un poste de electricidad, sin percatarse de que uno de sus compañeros hacía falta por terminar de colocarse todos sus elementos de protección personal. Las abejas, con el ruido que se genera, atacan a los trabajadores, siendo afectado el que no contaba con todos sus elementos. Sufrió picaduras en su cabeza y en su cara. El trabajador inmediatamente da aviso a la empresa y se dirige hacia un centro de salud donde le dan algunos medicamentos para la alergia y la inflamación y adicionalmente le dan una incapacidad por 3 días. Bueno, para este caso, este accidente, tenemos los costos indirectos, en el cual tenemos unas variables, un total de tiempo perdido en horas y un total de número de trabajadores y los costos hallados por esto. En la cuarta columna tenemos que para cada variable un trabajador asistió en esto. Por ejemplo, en la segunda fila tenemos que el tiempo dedicado por el personal de gestión humana en el papeleo gastó un tiempo de 2 horas. El salario promedio hora para este individuo es de 3.786 pesos. ¿Sí? Al haber gastado unas 2 horas, eso nos da como resultado en costos 7.572 pesos. Eso como ejemplo. El tiempo dedicado al accidente por la administración fueron de 2 horas. Un trabajador lo asistió. Y nos dio en total un costo de 7.572 pesos. Para los costos indirectos tenemos un total de gastos de 64.727 pesos. En los costos directos, que son los que competen directamente, por decirlo así, a la empresa, tenemos el tiempo perdido por el trabajador accidentado debido al accidente, entonces no pudo recurrir al restante de horas y fueron un total de tiempo perdido de 7 horas. En este caso fue un solo trabajador. El salario promedio hora del trabajador fue de 4.326 pesos, dándonos como resultado una pérdida de 30.284 pesos. Para los gastos por traslado de urgencia, que esos son asumidos por la empresa, tenemos en la descripción que fueron gastados en transporte. Esto fue un costo de 50.000. Y en el tiempo de personal que atendió la emergencia, en este caso, en este accidente, se perdieron 3 horas. Un trabajador fue el que asistió y el salario promedio hora de dicho trabajador fue de 12.500, dando como resultado 37.500 para esta casilla, dándonos un total de costos directos de 117.784 pesos. En los costos iceberg, tenemos un tiempo perdido del personal directo del proceso, que nos da un total de tiempo de 7 horas perdidas por un trabajador, que nos da en total
unos costos de 26.499 pesos. Todo esto aplicado para las demás casillas en los costos Iber nos da un total de 51.376 pesos. Para esto tenemos que el costo total del accidente de trabajo, teniendo en cuenta las variables de costos directos e indirectos, asimismo teniendo en cuenta los valores representados por el iceberg, fue de 233.886 pesos, teniendo en cuenta que donde se evidencia más gastos es en los costos indirectos. Bueno, entonces en cuanto a los indicadores, tenemos la frecuencia de accidentalidad, que es el número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes. Entonces, como fórmula tenemos el número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes sobre el número de trabajadores por 100. Entonces, de acuerdo al ejemplo que tenemos, entonces hay 7 trabajadores en totales en la empresa y uno de ellos fue el que sufrió el accidente. Por 100, entonces nos da un valor de 14.28%. que lo cual viene representando entonces el nivel y la frecuencia de accidentalidad mensual de la empresa. Siguiente, por favor. Y el otro indicador, entonces tenemos la severidad de accidentalidad, que es el número de días perdidos por accidente de trabajo en el mes. Entonces, en la fórmula tenemos número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes, más el número de días cargados en el mes. Ese número de días cargados se tiene en cuenta únicamente si la accidentalidad es mortal, entonces en este caso no se va a tener en cuenta. Y esto va sobre el número de trabajadores en el mes y se multiplica por 100. Entonces, de acuerdo al ejemplo, son 7 trabajadores en totales y 3 fueron el número de días de incapacidad. Entonces, al multiplicarlo por 100 tenemos que tener un 42.85% de severidad de accidentalidad. Bueno, vamos a darle respuesta a unas preguntas. Primero que todo, ¿qué implicaciones tiene para una organización cuantificar los costos asociados a un accidente de trabajo o una enfermedad laboral? En Colombia, por ser un país en vía de desarrollo, es común que se preste poca atención al tema de seguridad y salud en el trabajo, por lo que las tasas de accidentalidad y mortalidad son más altas en comparación con los países industrializados. Esa falta de conciencia hace que las empresas colombianas se vean más amenazadas en su productividad. Para las organizaciones, tener cuantificados los costos ayuda a prever los posibles gastos que podrían dejar en negativo los presupuestos de dicha organización. Es por esto que se hace necesario estudiar a fondo los costos directos e indirectos que son generados por los accidentes y enfermedades laborales en pro de generar las acciones necesarias que contribuyan a la reducción de los mismos y de esta manera poder evidenciar un aumento de la productividad de las empresas. Siguiente, por favor. La siguiente pregunta es ¿cómo considera que se pueden clasificar los costos? Entonces nosotros consideramos que se puede clasificar en costos directos y indirectos. Los costos directos son aquellos que la empresa puede contabilizar y cuantificar y los indirectos son el conjunto de pérdidas que sufren las empresas. Como ejemplo, quisimos realizar una tabla de los costos directos. Están los pagos de primas de seguros, gastos médicos no asegurados y las indemnizaciones. En los costos indirectos están las pérdidas comerciales, pérdidas de tiempo por motivo jurídico, costo de la investigación de accidentes, pérdida de producción y daños causados en las instalaciones. De otra manera, se puede también diferenciar los costos ocultos. Se trata de gastos que no son productivos o necesarios para el funcionamiento de la empresa. En este podemos dar como ejemplo los gastos del médico que no cubra la ARL y los gastos de transporte. Ya con esta diapositiva terminamos nuestra exposición. Muchas gracias.